Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a iniciar para honrar la puntualidad de ustedes. Bienvenidos a la masterclass que tenemos el día de hoy. Y la meta principal en estas masterclass, en los programas que estamos dando, los entrenamientos, en cualquier taller, es lo que les aparece ahí. Agregarle valor a las personas, el poderles agregar valor con herramientas, con ideas. Mi trabajo, pues en parte es inspirarlos, pero también incomodarlos de una buena manera, pero voy a buscar incomodarlos el día de hoy y darles herramientas, ideas que les sirva para seguir avanzando en su trabajo, su negocio, su emprendimiento, su carrera y en su vida personal. Tres instrucciones sencillas. Una, les recomiendo que pongan en silencio su celular para que no tengan ninguna interrupción. Otra, que tengan donde tomar notas, porque cuando uno escribe retiene mejor el conocimiento. Y la tercera es que vamos a tener en silencio todos los micrófonos y cuando terminemos, pues ya les voy a dar la oportunidad para hacer preguntas o comentar qué ideas son las que más les llamó la atención. Mi nombre es César Solís, yo soy coach empresarial y coach de vida, y para mí es un gusto tenerlos en la masterclass del día de hoy. Cualquier entrenamiento, conferencia o taller que yo doy, siempre empiezo con esta frase que es de uno de mis mentores, Jim Rohn. ¿Por qué la uso esta frase? Porque cuando uno recibe una capacitación, una enseñanza, una prédica, uno piensa en otras personas y uno dice, ojalá aquí estuviera mi hermana, o estuviera mi esposo, o mi amiga, o mi socio, mi jefe. Y qué bueno que pensemos en los demás, y si quieren los invitan a la próxima, pero que hoy nos podamos enfocar en nosotros. ¿Qué cambio puede producir lo que voy a aprender el día de hoy? Cuando uno sigue cambiando, sigue creciendo. Cuando dejamos de cambiar, no solo nos estancamos, sino que empezamos a retroceder. Yo uso una frase ahora que la escuché hace como 6 años y me gusta mucho repetírmela y es que nuestro aprendizaje debe ser igual o mayor a la velocidad del cambio que estamos viviendo. Y todos estamos conscientes que estamos en tiempos de cambios muy rápidos, entonces, que realmente nos retemos a aprender hoy, a aprovechar al máximo esta más o menos una hora que vamos a estar juntos para realmente llevarnos ideas, herramientas para tomar acción y seguir generando los cambios que nos van a acercar cada vez más a nuestras metas, a los resultados y ante todo a la persona en la que nos queremos convertir. Entonces, vamos a empezar con la masterclass de hoy que se llama Factor 20X. Y en esta masterclass yo traté de condensar el contenido de más o menos unos 12 talleres que yo doy. Entonces traté de condensarlo todo en esta masterclass del factor 20X. Y la meta es eso, cómo darles a ustedes ideas, retos, preguntas disruptivas para que ustedes realmente tomen conciencia y se conviertan en alguien que tenga una mentalidad todoterreno. Entonces de eso se trata esta masterclass. Y vamos a empezar, como siempre, con algunas preguntas para empezar a preparar el terreno, empezar a preparar nuestra mente, nuestro corazón. Y una pregunta importante es, ¿qué está pidiendo ahora la vida de mí? En esta etapa que está cada uno de ustedes, que ustedes saben en qué etapa de su vida están, ¿qué les está pidiendo la vida? ¿Qué está pidiendo de ustedes? Porque miren, si a veces estamos pensando que el precio de la disciplina, el precio de arriesgarnos, el precio de salir de la zona de confort puede ser muy alto, esperemos a que recibamos la factura del reproche. Cuando uno dice, ¿por qué no me atreví a hacer esto antes? ¿Por qué no hice los cambios que debería hacer en mi vida? Entonces, preguntémonos qué nos está pidiendo la vida en este momento. Y con acciones, con decisiones, es que le vamos a responder a la vida para aprovechar el que estamos vivos. Ya es un milagro, ya es algo que deberíamos de dar gracias todos los días, porque hay personas que hoy no amanecieron, hoy ya no abrieron los ojos. Entonces, ¿qué está pidiendo la vida de mí en este momento? Por otro lado, miren esta pregunta, ¿dónde está enterrada la mayor riqueza del mundo? Y es en el cementerio. Porque cuántas personas se fueron con la idea de un invento que nunca lo materializaron, cuántas personas se fueron con la idea de escribir un libro que tuvieron todo en su mente y en su corazón, pero nunca se sentaron a escribir la primera página, cuántas empresas nunca se formaron, cuántas familias nunca se formaron porque la persona no se atrevió a hablarle a la persona que le gustaba o que le interesaba. Entonces, ahí es donde está enterrada la mayor riqueza del mundo. Y algún día no aparece en el calendario. Entonces tenemos que quitar ya la palabra algún día voy a terminar mi carrera, algún día voy a hacer ese viaje, algún día voy a construir mi casa o algún día voy a empezar un negocio o algún día voy a tener mi libertad financiera, sino que tenemos que ponerle fecha en lugar de dejar que muchos sueños y muchas cosas grandes se vayan a la tumba con nosotros.
Por otro lado, ¿qué metas hemos estado postergando? Que cada año solo vamos corriendo de año la meta porque no nos comprometimos y no estuvimos dispuestos a tomar acción para que esa meta se volviera realidad. Entonces, escriban una lista ustedes hoy en la noche de qué metas han estado postergando, que ustedes lo saben, y pongan de una vez, pónganle fecha a cada una de esas metas para comprometerse. Pospongo mis metas también y sueños porque no me siento capaz. Y eso es a lo que nos vamos a retar hoy, para que realmente veamos que todos ustedes y yo tenemos un gran potencial que Dios puso adentro de nosotros, puso talentos, puso fortalezas, pero muchas veces las tenemos ahí dormidas. Y hay un tema que no lo voy a tocar hoy, es para un próximo taller, pero el tema de los atributos. Todos ustedes y yo tenemos atributos que los traemos desde que nacemos, pero muchas veces los tenemos ahí dormidos por años y no los desarrollamos. Y lo otro es si estoy usando todo mi potencial. ¿Quién de ustedes cree que ya topó su potencial? Y saben que ninguno topa su potencial. Al contrario, hoy, con esta masterclass de Factor 20X, les voy a demostrar que apenas estamos usando la punta de todo ese potencial que hay adentro de nosotros. Y para empezar con estas preguntas, quiero que nos retemos con este video. Quiero que conozcan a Casey McAllister. Y él, en este video, participó en una competencia que se llama Spartan Race, que son unas carreras de media maratón, 21 kilómetros, pero con obstáculos. Pero van a ver que él tiene pues cierto grado de dificultad para poder competir en Spartan Race, pero aquí nos va a demostrar de que sí se puede. Quería empezar incomodándolos con este video. Él es Casey McAllister. Él cuando tenía más o menos 5 años iba atravesándose una calle con su papá y un tráiler les tapó la visibilidad y venía un camión. Y cuando ellos se atravesaron, el camión lo agarró él entre las llantas y le arrancó las piernas. Se lo llevaron de emergencia al hospital. Rápido, un médico en una operación larga le salvó la vida, pero también este médico le marcó su vida de manera positiva porque él habló con los papás, le dijo, él se salvó, perdió sus piernas, pero
quiero que ustedes lo traten como un niño normal. Si él quiere alcanzar la leche en el refrigerador, que empuje un banco y él se suba a traer la leche. Si él necesita bajar su ropa, que empuje un banquito, una silla, se suba y jale su ropa. Y eso lo fue preparando para la vida. Lo fue entrenando para ser una persona con una mentalidad todoterreno. Él ahora es un empresario muy exitoso, da conferencias, tiene una familia con 5 hijos, pero quería que lo vieran porque ya de por sí correr media maratón requiere de cierta preparación física, de cierta capacidad física. Yo sé que aquí en la sala hay varios corredores y lo saben, pero esa es una carrera con obstáculos. Pero aparte de que es con obstáculos y son 21 kilómetros, el grado de dificultad de que él no tenía sus piernas. Entonces, de entrada, aquí nos está demostrando que todos tenemos un gran potencial, pero el reto está en nuestra mente. Y aquí es donde viene por qué esta masterclass se llama Factor 20X. Yo descubrí el Factor 20X hace más o menos 11 años. ¿Y el Factor 20X qué significa? Que todos ustedes y yo tenemos capacidad de hacer 20 veces más de lo que creemos que somos capaces. Yo lo descubrí aprendiendo de los Navy SEALs, que son el equipo élite de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos. A nivel de Guatemala son como los caiviles, pero a nivel mundial se consideran la fuerza élite número uno por el tipo de entrenamiento que tienen, la preparación y el tipo de misiones. Ellos se dieron a conocer o salieron mucho a la luz porque a un equipo de los SEALs, que es el equipo 6, le tocó ir a cazar al famoso terrorista Bin Laden. Y yo vengo estudiando los Navy SEAL desde hace 11 años y es una mentalidad impresionante la que ellos tienen, pero dentro de todo lo que ellos aprenden, enseñan de este factor 20X. Y desde que yo lo vi, me empecé a retar con ese factor 20X y empecé a enseñarlo en las empresas. La primera prueba que hice fue en una empresa que es Cementos Progreso. Aquí en Guatemala me tocaba entrenar al equipo de seguridad y eran 30 jóvenes que había que entrenarlos. Los estaban preparando como equipo antimotines para una planta que ellos tienen en un lugar un poco hostil o peligroso. Y eran 30 jóvenes que había que entrenarlos mentalmente, emocionalmente, para que pues lo último que usaran fuera un arma. Y en ese entrenamiento de 8 horas, que fue todo un día que yo les di, yo dije voy a introducir esta parte del factor 20X. Entonces, pedí 4 voluntarios que pasaran adelante, pasaron 4 voluntarios, los separé en dos y dos y les dije, vamos a hacer un reto. Cada uno va a cargar a su compañero encima y van a hacer sentadillas con el compañero encima. Entonces al del lado derecho le pregunté cuántas cree que aguanta. Me dijo, yo creo que calculo aguantar más o menos unas 10. Al del lado izquierdo le pregunté cuántas creía que aguantaba y me dijo que calculaba que aguantaba 13. Bueno, pero les dije, vamos a hacer algo. Ustedes van a parar de hacer sentadillas hasta que yo pare de contar. Bueno, se prepararon, el del lado izquierdo hasta se abrió la camisa porque dijo que iban a volar botones. Bueno, se subieron a sus compañeros encima y empecé yo a contar 1, 2, 3, 4 y ellos haciendo sentadillas con el compañero encima. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pasé de 10 y ellos seguían haciendo sentadillas. Cuando ya el de la derecha logró parar, había hecho 20 y él dijo que iba a hacer solo 10. Y el de la izquierda paró cuando ya había logrado 27 y dijo que iba a hacer 13. Ahí fue cuando yo introduje pues el factor 20X, les enseñé qué era toda esta mentalidad y cómo había que desarrollarla. Terminamos ese entrenamiento de 8 horas. Yo me fui, a la semana siguiente les tocaba pruebas físicas y me llama el gerente y me dice, mira, todo lo que les enseñaste les está sirviendo, pero los marcó el factor 20X. Me dijo, los poníamos a correr 4 kilómetros, corrían 6. 2 vueltas de obstáculos hacían 3. O sea, todo era, podemos hacer un poco más, podemos hacer un poco más. Y ahí fue cuando yo empecé a introducir este tema en las empresas, empecé a dar un taller que lo di por muchos años que se llama Mentalidad 20X. Y de ahí empezaron a surgir otras cosas como Liderazgo 20X. Vimos empresas que iban mal en sus ventas, iban mal en sus números, y cambiando la mentalidad de los líderes y cambiando la mentalidad de los equipos de ventas, llegaron a un punto hasta de duplicar las ventas. Y así empezamos a meter todo el tema. Ahora tengo un programa que se llama Focus 20X, también otro que van a conocer hoy que se llama Aprendiz 20X, pero todo viene de este tema del factor 20X que vamos a aprender el día de hoy.
Y hay un libro interesante que fue de los primeros que yo leí de los SEALs, que se llama Viviendo con un SEAL. Y Jesse Itzler es un empresario muy exitoso, multimillonario de Nueva York. Y él corrió una ultramaratón haciendo relevos con dos amigos, pero en esa ultramaratón se topó con un hombre que iba corriendo solo la ultramaratón. Y este hombre apenas llevaba un pachón de agua, dos paquetes de galletas. En cambio, él, Jesse, con sus amigos iban bien preparados, con Power Gel, con todo lo que se preparan para esas carreras. Y este hombre que corrió solo terminó la carrera, pero terminó con varios dedos de sus pies rotos y con daño en un riñón, pero terminó la carrera. Y ahí a Jesse lo impresionó, logró conseguir el nombre de él, lo googleó, él vive en Los Ángeles, lo logró localizar y descubrió que era un Navy SEAL. Y entonces le dijo que él le pagaba para que se fuera a vivir un mes al apartamento de él con su esposa y sus hijos para que él le enseñara esta mentalidad. Este hombre no muy quería, este ex Navy SEAL, al fin aceptó, pero le dijo, yo me voy, pero si usted hace todo lo que yo le diga. Y yo leí este libro y miren, lo puso a hacer unas cosas impresionanes, pero a Jesse Isler le cambió la mentalidad, que hasta en sus negocios él empezó a retarse, empezó a crecer mucho más. Después, este Navy SEAL, para algunos que han leído algunos de estos libros, se llama David Goggins, que es famoso, pero aquí fue cuando nuevamente yo vi este factor 20X, que tiene que ver con mis creencias, ir rompiendo los límites que yo me he puesto mentalmente, tiene que ver con las acciones que voy a hacer para ir saliendo de mi zona de confort y retar mis límites, y tiene que ver también con mi actitud, la forma como yo enfrento la vida y cómo empiezo a ver cada situación como un reto. Y ahí es cuando vamos a empezar a tener resultados 20X. Y parte de lo que vamos a buscar hoy con esta masterclass es romper mucho paradigma, mucha creencia, mucha programación que traemos desde niños, para que ustedes se lleven la curiosidad y se lleven el retar y hacerse preguntas para ir cambiando esas creencias limitantes y rompiendo mucho paradigma. Y muchas de las creencias limitantes, si no la mayoría, son alimentadas por temores, por mentiras que fuimos recibiendo desde niños. Y cuando yo logro quitar la mentira, le quito el poder al temor que me ha estado paralizando para no hacer lo que yo tengo capacidad de hacer. Y es donde ustedes van a empezar a romper muchas marcas, van a romper creencias que ustedes tenían de cosas que no podían lograr. Y aquí hay un ejemplo, hasta 1954 se creía que una persona no podía correr en menos de 4 minutos la mía. Hasta algunos médicos decían que si una persona, un hombre o una mujer, lograba correr en menos de 4 minutos la mía, le podían estallar sus órganos internos. Pero en 1954, Roger Bannister logró romper esa marca y logró correr en menos de 4 minutos la mía. A los 15 días ya dos hombres habían logrado y ahora más o menos se calcula que son como 1000 hombres que han logrado romper esa marca de los 4 minutos, de lograr correr una mía en 4 minutos. Entonces, algo interesante es que cuando ustedes rompan esos límites, rompan sus creencias limitantes, no solo les va a afectar a ustedes, sino que va a afectar a todos los que vienen atrás de ustedes siguiéndolos, a sus hijos, a sus generaciones, a su equipo de trabajo. Y ahí es donde todos aquí me imagino que queremos tener mejores resultados y para eso pues hay que tomar mejores decisiones. Pero tenemos que ir un grado arriba y es renovar nuestro sistema de creencias. Porque si yo no cambio mi sistema de creencias, voy a estar actuando en el subconsciente que siempre me va a hacer tomar la misma decisión que me va a dar el resultado que yo no quiero. Yo trabajé 17 años en una fundación con matrimonios y familias y una vez escuchamos el caso de una mujer que se había divorciado 3 veces y se quería volver a casar. Muy valiente la señora, pero quería volver al ruedo. Y hablando con el consejero le hizo una pregunta: ¿cuál es el común denominador de sus 3 divorcios? Y la mujer le respondió: los malos hombres que yo escogí. Y él le dijo: no, el común denominador es usted. Mientras usted no cambie su sistema de creencias, va a seguir tomando las mismas decisiones que le va a dar el mismo resultado. Entonces, parte de desarrollar este factor 20X va a ser cómo con lo que aprendo hoy empiezo a retar cada creencia limitante para empezar a cambiar mi toma de decisiones y tener mejores resultados. Porque cuando uno empieza a controlar lo que piensa,
empieza a controlar también cómo se comporta y su desempeño. Y por eso es que nuestro reto constante debe ser aprender cosas nuevas, ser un eterno aprendiz, desaprender cosas que ya no me van a servir y reaprender cosas que ya había aprendido hace tiempo, pero que las dejé de usar y que me pueden volver a servir. Y como decía Séneca, y esto nos va a servir para todo lo que vamos a aprender el día de hoy con estas 9 R's, que era lo que yo les decía en el anuncio. La suerte es lo que ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Nos van a llegar muchas oportunidades a nuestra vida, pero ¿qué pasa si no estoy preparado? Entonces, por eso es que yo tengo que estar en una preparación constante, entrenando mi mente, entrenando mi inteligencia emocional y todo lo que vamos a aprender el día de hoy, que ustedes lo puedan poner en práctica para estar preparados para cuando vengan oportunidades que ustedes las puedan aprovechar. Ahora, ¿cómo desarrollamos este factor 20X? Y es donde vamos a aprender las 9 Rs, que como les digo, era recopilación de más o menos 12 talleres que yo he desarrollado. Y vamos a ir viendo pinceladas de cada una de las Rs para que ustedes las puedan ir aprovechando para desarrollar este factor 20X. La primera es el reto constante que debemos de estar haciendo de reinventarnos. La vida cambia muy rápido, el mundo está cambiando muy rápido y el reto es de que lo que me sirvió hace 10 años ya no me va a servir ahora. Y por eso es que hay que estarnos reinventando. Miren, ahora con el tema de inteligencia artificial, en lugar de tenerle temor, hay que ver cómo uno va aprendiendo porque le va a servir para todas las áreas de su vida. Y como dijo Charles Darwin hace más de 70 años, los que van a sobrevivir son las personas que más rápido se adapten a los cambios. Yo he visto a nivel empresarial, yo que trabajo con empresas grandes que desaparecieron o que están quebrando o que se han ido saliendo del mercado porque no quisieron adaptarse a los cambios. He visto mucha persona perder su trabajo, perder una posición privilegiada en una empresa porque no quisieron adaptarse a los cambios, no quisieron reinventarse. Entonces, ese es el reto constante. Siempre puedo estar aprendiendo cosas nuevas que me van a hacer que yo me reinvente y pueda estar a la vanguardia de lo que esté pasando en el mundo. Ahora, ¿quiénes quieren cambiar? Miren del lado izquierdo, casado, del lado derecho, soltero, o del lado derecho, una buena dieta y CrossFit. El cambio en nuestra vida puede llegar por dos lados. Puede llegar por desesperación o puede llegar por convicción, inspiración, por buscar crecer o mejorar. Los dos van a dar resultados. Ahora, no hay que esperar a llegar a la desesperación para poder cambiar. Yo he visto personas que hay oportunidades de que suban en una empresa para ser líderes, pero no quieren cambiar su mentalidad cerrada y la desesperación en último momento quieren empezar a cambiar, pero ya es muy tarde y de repente pierden la oportunidad. O el líder de un emprendimiento, de un negocio, que empieza a cambiar porque ve que ya el mercado no quiere los productos, pero no quisieron reinventarse. Entonces, yo les recomiendo no esperen a llegar al cambio por desesperación, sino que busquen ustedes convencerse de estar abrazando el cambio, de estarse reinventando constantemente. Ahora, ¿qué es lo que muchas veces no nos permite cambiar? Dos cosas claves. Una, nuestra zona de confort, que es la zona más riesgosa en la que podemos caer. Y cualquier meta que ustedes tengan para lograr en este año y en los próximos, la van a lograr fuera de la zona de confort. Por eso hay que estarse retando constantemente a salir de la zona de confort. Aún el éxito hay que saberlo manejar porque el éxito nos mete fácilmente dentro de la zona de confort. Y así muchas empresas cayeron en que su éxito los metió en la zona de confort y desaparecieron. Pero por otro lado, lo que no nos deja cambiar es el ego. El ego es exceso de confianza, el ego nubla el entendimiento. Cuando nos llenamos de ego ya no escuchamos a nadie. Y saben que lo interesante es que el ego se alimenta de la zona de confort. Por eso es que en la medida que yo me esté retando a probar cosas nuevas, a reinventarme, es donde yo voy a estar saliendo de mi zona de confort y voy a evitar que el ego me atrape y me mantenga estancado y me lleve para atrás. Porque uno debe estarse midiendo y nunca nos quedamos estancados. Hay personas que dicen es que me siento como estancada. No, si yo no estoy progresando, voy en retroceso. Nada se queda estático. Lo que pasa es que muchas veces vamos tan lento de retroceso que no nos damos cuenta. Pero yo tengo que estar midiendo, estoy progresando en mi relación, estoy progresando en mi negocio, estoy progresando en mi carrera, estoy progresando en mi salud. Si no, no estoy estancado, voy en retroceso. Y por eso es que
Esto nos sirve ¿para qué? Para decir, me tengo que reinventar. La segunda R es que tenemos que renovarnos. Y el mejor ejemplo siempre es el águila. El águila, que es esta ave majestuosa que tiene capacidades impresionantes. Por ejemplo, el águila tiene la capacidad que se puede elevar encima de una tormenta. Yo tuve la oportunidad de viajar una vez hace años de San Pedro Sula, Honduras, para Guatemala, y cuando iba a subir al avión, que era estos de hélice, resultó que el piloto era esposo de una prima de mi esposa y me dijo, mira, ¿te quieres ir en la cabina con nosotros? Ah, gracias. Me subí y salimos a las 6:30 de San Pedro Sula, pero estaba lloviendo fuerte. Nos permitieron despegar y cuando íbamos despegando, el piloto le dijo al copiloto, elevémonos unos 5,000 pies. Y cuando nos elevamos ahí en el avión, salimos fuera de la tormenta. Y yo miraba los rayos, miraba la tempestad abajo, pero nosotros íbamos en seco. Y ahí me recordé de esta habilidad que tienen las águilas de poderse elevar encima de una tormenta. Tienen un alcance, la vista tiene creo que un alcance de 1 kilómetro y son buenas para cazar volando y agarran peces en el agua, pero ellas llegan a un momento en su vida que tienen que renovarse o mueren. Y el proceso es bien doloroso, porque tienen que irse a un peñasco, se aíslan, se empiezan a golpear el pico contra la peña y las garras también, hasta que las rompen y rompen el pico y paran sangrando, y pasan aisladas como más o menos un mes en lo que se les regenera el pico y tienen garras nuevas. Y en ese momento se ponen débiles porque no pueden comer, pero ese proceso de renovarse está comprobado que les da 10 años más de vida. Y es donde ellas pueden volver a cazar, pueden volver a tener crías y todo. Pero ahí es el reto que tenemos que tener nosotros con el ejemplo del águila. Estarnos renovando constantemente. Cuando creemos que ya no necesitamos aprender nada, es el momento de examinar y decir, no, tengo que renovarme, tengo que renovar mis fuerzas, tengo que renovar mi propósito, mi sentido de vida, mi porqué. Y ahí es donde uno, para renovarse, tiene que ir de adentro hacia afuera. Tenemos que ir a trabajar en nuestro ser. Y nuestro ser siempre está en construcción. El problema es que la mayoría de personas se enfocan en qué hay que tener, qué quieren tener y qué hay que hacer. Por eso ustedes ven tanto libro de cómo lograr ser un líder en una semana, cómo lograr bajar de peso en 5 minutos, todo es cómo, qué tengo que hacer para lograr, pero pocas veces nos enfocamos en quién me tengo que convertir. Por eso miren la estadística, el 90% de las personas que se ganan la lotería al año ya no tienen dinero. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para recibir tal cantidad de dinero. Entonces ahí es donde el reto es de renovarnos de adentro hacia afuera, revisar nuestros valores, revisar nuestro propósito, nuestro sentido de vida, porque cuando yo tengo un porqué muy fuerte, yo me puedo enfocar y enfrentar a cualquier cómo. Entonces, el renovarse uno como el águila es trabajar un cambio interno, un cambio espiritual, un cambio de nuestro ser para renovar a nuevas fuerzas y emprender nuevamente. Estaba escuchando hoy a uno de mis mentores que se llama Stanislao Bagrach. Y hablando esto de renovar, no hay límite de edad. Él contaba que en un hogar de ancianos hicieron un experimento y agarraron y dividieron el hogar de ancianos en dos grupos. A un grupo de ancianos les dijeron que, al primer grupo, que no se preocuparan de nada, que a ellos ya ni siquiera tenían que estar prendiendo la televisión, que se las iban a aprender, que la comida siempre iba a estar lista, o sea, que ellos iban a estar muy cómodos, que ellos no tenían que hacer ninguna actividad. Y al segundo grupo de ancianos les dijeron que a partir del día siguiente, primero les dijeron que qué quisieran aprender, que siempre hubieran pensado en su vida que querían aprender algo. Un anciano se atrevió y dijo, yo quisiera aprender a cocinar sushi. Bueno, mañana va a haber un cocinero para que usted aprenda a cocinar sushi. Otro dijo, yo quisiera aprender a tocar el piano, porque nunca pude. Bueno, mañana va a tener un maestro de piano. Y así cada uno fue diciendo, yo quería ser pintor, pero nunca tuve el tiempo. Pues va a tener un instructor de pintura. Y así a este grupo de ancianos les pusieron cosas para aprender, cosas nuevas que pudieran aprender. Y empezaron a medir los 6 meses
Y a los 6 meses, al otro grupo, pues no le dijeron nada, solo que las cosas iban a seguir igual, de cómodas. Al segundo grupo, que era el que les pusieron las cosas de aprender, les dijeron que tenían que organizarse ahora porque ya no iban a tener cocineros que les prepararan la comida, nadie les iba a hacer la cama, ni nadie les iba a limpiar su cuarto. Bueno, este grupo de ancianos rápido se organizó y como algunos ya habían aprendido a cocinar, pues se organizaron quién iba a hacer la comida, otros quién iban a limpiar los cuartos y todo. Al año de haber hecho este experimento, midieron y el grupo que estaba muy cómodo, que no estaba aprendiendo nada nuevo, que solo estaba viendo televisión y muy cómoda su vida, se habían envejecido más. En cambio, el grupo que los pusieron a aprender cosas nuevas y que hasta les pusieron el reto de que ellos tenían que hacer sus propias cosas, dicen que les midieron su cerebro y se habían rejuvenecido 20 años. 20 años se había rejuvenecido el cerebro. Imagínense, ¿por qué? Porque tuvieron el reto de renovarse aprendiendo cosas nuevas. Es donde se combina reinventarme con renovar. Porque si yo no cambio nada, todo se va a repetir. Tercero, la tercera R es aprender a reenfocarnos. Y aquí es donde viene la pregunta, ¿dónde está tu enfoque? ¿Te estás enfocando en lo que no tienes control? ¿Te estás enfocando en tu círculo de preocupación? ¿O te estás enfocando en lo que realmente tú tienes control? Porque a todo lo que nosotros le pongamos enfoque se va a expandir. Si yo me enfoco solo en las preocupaciones, eso se va a expandir. Pero si yo me enfoco, claro, tomo responsabilidad de lo que me preocupa, pero más me enfoco en lo que yo tengo control, en lo que yo puedo tomar acción, eso se va a expandir también porque voy a ir abriendo oportunidades. Pero aquí no solo se trata de eso, también se trata de reenfocar, es definir prioridades. Falta de tiempo es falta de prioridades. Entonces, si yo siento que no me alcanza el tiempo, tengo que revisar dónde están puestas mis prioridades. Y saben que máximo, tenemos que tener 3 prioridades por área de nuestra vida. Más de 3 ya no son prioridades. Y es donde yo debo preguntarme qué es importante para mí. Pregúntense ustedes qué es importante para ustedes. Yo cuando he hecho esta pregunta a mis clientes en coaching, la mayoría contesta lo mismo. Mi familia, mi salud, mi trabajo, Dios. Pues bueno, para no meterme en problemas, les digo, bueno, usted dijo que para usted es importante su salud, sí. ¿Y usted hace ejercicio? No. ¿Pero si come más sano? Tampoco. Entonces me dijo que la salud era importante, pero no hace nada por su salud. Ustedes quieren saber qué es importante para alguien. Vean en qué usa el tiempo y en qué usa el dinero. Por eso es que parte de reenfocarnos, una es reenfocarme en lo que realmente tengo control y soltar lo que yo no tengo control. Pero por otro lado, ir definiendo qué son prioridades para mi vida. Porque cuando yo defino prioridades, también aprendo a decir que no. Y es el tiempo de enfocarnos en lo que realmente importa. Porque a veces estamos en un círculo vicioso, corriendo en una rueda de hámster, pero no estamos llegando a ningún lado porque no nos enfocamos en lo que es prioridad y en lo que es realmente importante para nuestra vida. La cuarta R es desarrollar una habilidad que es recalcular. La mayoría de ustedes me imagino que usan Waze o usan el GPS de su carro. Y hablemos del Waze, que es el más popular, digamos, de estas aplicaciones. Tiene la capacidad que si ustedes van del punto A al punto B, le trazan la ruta, lo primero que hace es que los ubica y les traza la ruta más óptima para llegar en menos tiempo, pero tiene una función bien interesante. Ustedes van en el camino y de repente un accidente y el Waze rápido recalcula una nueva ruta para evitar el accidente y que no nos atrasemos, o por lo menos que si nos atrasamos sea muy poco tiempo. O sea, tienen esa capacidad de que no hay. Imagínense que ustedes fueran en el Waze y de repente hay un obstáculo, hay un accidente, hay un derrumbe, lo que fuera, y el Waze dijera, perdón, pero aquí para su camino, bájese porque ya no puede seguir. No, el Waze tiene la capacidad de recalcular. Entonces, la vida nos va a estar retando constantemente. La vida va a cambiar, la vida trae mucha incertidumbre. Ahora pasamos desde el 2020 para acá una pandemia que ya nos debería de haber entrenado para que la vida puede cambiar en un momento. La vida no la pueden cambiar en un momento. Y no solo para la pandemia, una quiebra, la muerte de alguien, y cómo yo recalculo mi vida y cómo recalculo una nueva ruta para llegar a donde yo quería llegar. Entonces,
esta es una habilidad bien importante porque, miren, la ley de Murphy, que es la famosa ley de que todo lo peor que podía pasar, pasa. De repente ustedes se van a ir de viaje, preparan todo, les pierden la valija, o van a un lugar donde iban a ir a ver nieve y que si no cayó nieve. O sea, cómo yo recalculo siempre y no me frustro y me bloqueo de que, bueno, con el cambio que hubo en mi vida, pues ya no puedo avanzar. Esa es la habilidad de recalcular. Y ahí es donde la vida es como estos ríos rápidos. No tiene una ruta exacta, sino que va cambiando. Ahora tengo que tener la habilidad de ir adaptándome y recalculando la ruta para llegar a mi destino. Porque como decía el famoso psicólogo Carl Jung, en todo caos hay un cosmos y en todo desorden hay un orden secreto. Siempre en el camino vamos a ir descubriendo bendiciones disfrazadas en lo que se miraba como un caos. Y saben que muchas veces el caos va a traer un orden a nuestra vida. Por eso es que hay que abrazar ese caos y aprender a enfrentarlo y recalcular esas nuevas rutas, porque es increíble cuando yo aprendo esta habilidad de recalcular, voy a vivir una vida más plena, voy a ser más feliz, más alegre, nada me va a estar frustrando, ni me va a estar enojando, ni me va a estar robando la paz, porque siempre puedo saber recalcular cómo responder a una situación. Y ahí es donde tengo que tener clara la trayectoria, a dónde quiero llegar, dónde estoy y prepararme, porque van a haber imprevistos. Y les recomiendo una herramienta que yo uso mucho, la enseño mucho en las empresas. Siempre que vayan a tomar una decisión, que vayan a tomar una acción, piensen en los peores escenarios que puedan llegar a pasar si eso falla. Y cuando uno hace ese ejercicio, pues ya va preparado para los imprevistos y va preparado para recalcular una nueva ruta si es necesario cuando de repente aparecen los obstáculos de la vida. Y ahí es donde parte de recalcular es ser una persona que toma decisiones. Porque aún el no tomar una decisión fue una decisión que nos va a costar. Entonces, yo no me puedo paralizar, no me puedo frustrar, sino que, bueno, recalculo y tomo una decisión en ese momento. Y eso me va haciendo crecer como persona. La quinta R es como yo le aprendo a dar un resignificado a lo que sucede en mi vida. La vida no es justa. Dios sí. Dios sí es justo, pero la vida no es justa. Y la vida puede cambiar y no todo es color de rosas en la vida, porque también sería aburrida. Por eso ustedes ven que el signo cuando alguien está vivo es que tiene altas y bajas en su monitor. Cuando está la línea recta es que ya se murió. Entonces, ¿cómo yo le voy dando resignificado a lo que va sucediendo en mi vida? ¿Cómo dejo de ser una víctima y que me victimizo por todo lo que me pasa? Y les digo, hay gente que lo que busca es la atención porque es impresionante. Yo conozco personas que han pasado cosas duras desde su niñez y son personas felices, son personas plenas, alegres, porque no cayeron en el papel de víctima. En cambio, hay personas que con pocas cosas y ya se metieron en la autopista de la víctima. En cambio, el que es un protagonista es porque le dio un resignificado a lo que sucedió. No significa que yo diga, sí, porque se murió mi esposa, yo ahora soy feliz, yo soy alegre y voy a vivir una vida plena. No. En mi caso, a mí me tocó darle un resignificado a mi vida con mis hijos y Dios me ha ido sacando adelante, me ha dado nuevas oportunidades, pero es eso, cómo yo voy dándole resignificado a cada situación. De repente se me cae un negocio, de repente porque no me preparé, mi negocio quebró. Entonces, ¿cómo yo resignifico esto para levantarme y surgir como el ave fénix? Y ahí es donde hay varias preguntas que nos pueden servir. ¿Qué historia estoy viviendo? ¿Una historia de víctima o una historia de una persona victoriosa? ¿Qué historia estoy escribiendo? ¿Un copy-paste de lo que vivieron mis papás, mis abuelos, y estoy repitiendo la misma historia o yo estoy escribiendo mi propia historia? Y por otro lado, ¿qué historia estoy contando? ¿De alguien que se victimiza, de alguien que se queja todo el tiempo por lo que le pasa, o de alguien que a pesar de lo que le ha estado pasando, siempre le da un resignificado y para inspirando a otras personas? Y ahí es donde para resignificar hay que dejar de buscar culpables y a todo lo que vivamos en nuestra vida verlo como un aprendizaje. Todo lo podemos ir viendo como un entrenamiento, como un aprendizaje. Yo en mi vida, les digo, si ustedes me hubieran conocido hace 15, 18 años, yo era una persona que caía muy fácil en el papel de víctima, rápido me justificaba por cosas que habían pasado en mi vida, pero
fui aprendiendo poco a poco en todo este proceso del desarrollo personal, también en mi caminar espiritual, caminando con Dios, aprendiendo muchas cosas, yo empecé a enfocarme en esto. A todo, por duro que sea, yo le puedo sacar un aprendizaje. Y es donde le empecé a dar resignificado, y eso es parte de lo que yo trato de enseñar en los talleres, en el coaching, cómo resignificar una situación para sacar el aprendizaje y salir mucho mejor de como yo entré. Y ahí es donde parte de resignificar es que yo asumo responsabilidad de mi pasado. No significa que yo soy responsable de lo que me pasó, no. Hay cosas que han pasado en mi pasado que no eran culpa mía, pero yo me hago responsable de ese pasado, ¿para qué? Para ver cómo aprovecho ese pasado como un aprendizaje de vida que me va a hacer crecer como persona. Me hago responsable de mi presente y de mi futuro. Eso es parte de resignificar en nuestra vida, porque al final 10% es lo que nos sucede, pero 90% es cómo yo respondo a lo que me sucede. Los estímulos no son el problema, estímulos van a venir muchas veces a nuestra vida todos los días, sino que lo que realmente hace la diferencia es cómo respondo yo a ese estímulo y cómo le doy un resignificado para poderlo aprovechar. Y un ejemplo de esto de resignificar es el famoso psiquiatra Víctor Frank. Él fue un psiquiatra judío que él sobrevivió a 4 campos de concentración nazi. Toda su familia murió, solo creo que una hermana fue la única que sobrevivió. Y él escribió esta joya de libro que para mí debería ser un libro de texto en básicos para que todos los jóvenes desde el principio aprendieran este enfoque que es la proactividad. Víctor Frank fue el que acuñó la palabra proactividad, que después Stephen Covey lo usó como uno de los primeros hábitos de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, basándose en el libro de Víctor Frank. ¿Y qué decía él? Los soldados nazis me pueden torturar, me pueden humillar, me pueden hacer lo que quieran, pero no me pueden robar mi libertad de elegir cómo responder. Eso es la proactividad. Entonces, cuando yo desarrollo la proactividad, como dice en el libro de Víctor Frank, le voy encontrando sentido. Y el dolor que uno le toca vivir, si uno le encuentra sentido, es darle un resignificado. Y es donde yo voy creciendo a pesar del dolor, a pesar de los golpes. Yo le voy sacando un resignificado a eso que me va haciendo más fuerte y que me vaya también a ayudar a extenderle la mano a otras personas, de hacer más empático. Ahora miren la sexta R. Esta yo la acabo de incluir. Estoy leyendo un libro que se llama Homo Solver, que es buenísimo, de Alex Rovira. Homo sapiens es el hombre sabe. Homo Solver es el ser humano resuelve. Y cada vez necesitamos más personas que se vuelvan personas que resuelven y no solo que con cualquier cosa se paran. Y el mejor ejemplo son las hormigas. Las hormigas las ponen de ejemplo en la Biblia, que ni siquiera necesitan líder, porque las hormigas todos los días salen a buscar el alimento para todas sus compañeras. Yo cuando tenía más o menos creo que como 10 años en el colegio nos dejaron el experimento de hacer un hormiguero. Y la instrucción era pegar 2 vidrios con silicón en la orilla, llenarlos de tierra, ir a un hormiguero en el jardín y sacar a la reina, porque si no las hormigas no se quedan. Entonces era sacar a la reina y a un grupo de hormigas y echarlas ahí en el hormiguero artificial. Y bueno, mi papá me ayudó, me logró poner los vidrios listos. Fuimos al hormiguero, sacamos a la reina, las hormigas, llenamos el hormiguero y a le puse unas hojas y los metí en una caja debajo de mi cama para que pareciera que estaban debajo de la tierra. Al otro día había que empezar a tomar notas qué estaba pasando. Miren, al otro día impresionante, estaban todos los caminitos hechos. Había una parte donde ya estaban almacenando las hojas que yo les había dejado como alimento. O sea, fue impresionante cómo ellas resolvieron su nuevo hogar. Otra vez me pasó porque yo admiro mucho a las hormigas, me gusta estar viendo qué hacen. Y un día yo estaba tomando café en mi jardín, que yo me salgo a veces en la tarde, ya al final de la tarde, como para renovar un poco la mente, a tomar café, y estaba comiendo un panito en esa época y tiré unas migas para ver si salían hormigas. Y en la banqueta donde yo estaba sentado, llegó una hormiga, vio un pedazo de pan que yo había dejado. El pedazo de pan era un poco más grande que ella. Llegó, le dio vueltas varias veces al pan y se fue. Dije, bueno, de repente ya vio que no se lo puede llevar sola. Al rato venía con otras 3 hormigas. Y miren, fue impresionante. Yo se le tomé el video. Tengo el video. Qué lástima que no se lo subí hoy, pero tengo el video donde
las 4 cargan el pedazo de pan y se lo llevan. O sea, impresionante cómo resolvieron de llevarse ese alimento. Entonces, la sexta R es eso, que nos volvamos personas que resuelven, no que al problema le agregamos más problemas y siempre estamos como buscando excusas para no hacer lo que tenemos capacidad de hacer. Y ahí es donde preguntémonos cómo vemos los obstáculos. ¿Lo veo como algo que me detiene o, como decía Marco Aurelio, como algo que me va a generar acción? Porque el obstáculo a la acción genera acción, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Lo que para algunos son obstáculos que los detiene, para otros son los peldaños que les va a ayudar a subir más alto. Entonces, una persona que desarrolla esta mentalidad de voy a resolver lo que tenga que resolver es impresionante, porque a donde vaya va a ser valioso, porque no se queda con que, bueno, se arruinó esto o que pasó esto otro o porque no logramos llegar a la meta. Bueno, hay que buscar qué nos permitió llegar a la meta, qué no nos permitió lograr esto y resolvámoslo. Y ahí es donde a partir de hoy, si queremos tener esta mentalidad, es cero excusas. Y vamos a ir dándole vuelta a los obstáculos de negativo a positivo en nuestra mente. Y el ejemplo que nos puede servir es esto. Miren, en chino, la palabra crisis tiene dos connotaciones. Una se puede ver como amenaza y otra se puede ver como oportunidad. Una persona que resuelve las crisis las convierte en oportunidades. Y aquí hay un ejemplo más gráfico. Y es retalo establecido. En Japón se toparon con problemas de espacio y los supermercados, como tienen problemas de espacio porque es muy pequeño Japón, empezaron a quejarse los dueños de los supermercados con los productores de sandía que las sandías ocupaban mucho espacio por la forma, que hicieran algo. Y uno diría, pues si la sandía es redonda, ¿qué puedo hacer? Bueno, ellos buscaron resolver el problema para que las sandías ocuparan menos espacio. Y piensen por un momento en una sandía cuadrada en su refrigeradora. Uno puede poner un pitcher a la par, un topper encima. Bueno, los japoneses resolvieron y diseñaron estas cajas de plástico donde cuando cultivan la sandía la van metiendo en la caja de plástico para que crezca cuadrada. ¿Y saben qué es lo interesante? Estas sandías son un 30% más caras que las sandías normales y se venden por montones. Entonces, cada vez que ustedes se topen con una situación, con un problema, recuérdense que hay sandías cuadradas. Y ahí es donde el que quiere lograr algo va a conseguir el medio, el que no solo o excusas. Por eso es que tenemos que ser personas que resuelvan y no que solo estemos inventando excusas para cosas que siempre hay una forma de resolverlas. La séptima R es volvernos una persona resiliente. Todos acá, igual que yo, cuando nacimos, internamente fuimos diseñados para ser resilientes internamente. Pero es como un músculo que si yo no lo desarrollo se atrofia. ¿Qué es la resiliencia? Primero la descubrieron en los metales, cómo el hierro lo someten a una temperatura altísima y tiene la capacidad que se adapta, se vuelve flexible y se convierte en algo más fuerte, el acero. Pero después los psicólogos descubrieron que los seres humanos tenemos esa capacidad, pero hay que desarrollarla como un músculo. Y es esa capacidad de florecer ante la adversidad y no es resistir, sino que es renacer más fuerte de como yo entré a una situación o levantarme de una situación en la que yo caí. Y ahí es donde una persona que es resiliente va a entrenar su mente para ver lo bueno en cada situación. Y es donde se va volviendo más fuerte. Hay un libro que se llama El obstáculo es el camino de Ryan Holiday, que es un librazo, y él habla mucho de la filosofía estoica. Pero en ese libro cuenta la historia de Tomás Alva Edison, el famoso inventor, y cuenta que una noche a la 1 de la mañana llegaron los bomberos a tocarle la puerta de su casa porque su laboratorio se había incendiado. Tomás Alva Edison salió corriendo con uno de sus hijos, llegaron al laboratorio, pero ya las llamas estaban comiendo el laboratorio por todos los químicos y lo que había dentro. Y lo primero que Tomás Alva Edison le dijo a su hijo fue, anda a llamar a tu mamá y a tus hermanos que se vengan, porque un incendio así no lo vuelven a ver. O sea, imagínense, estaba quemando el laboratorio y lo que él se le ocurrió es que ellos no se perdieran el espectáculo de los colores de los químicos que estaban quemando el laboratorio. Bueno, se quemó todo el laboratorio con los inventos que habían adentro. Ellos perdieron $5 millones de la época. Al otro día se juntaron con los socios y sus familias para limpiar los escombros y empezar a levantar otra vez el laboratorio. Y uno de los socios recuerda que Tomás Alva Edison le dijo,
¿Sabes qué es lo bueno? Que también se quemaron nuestros errores. Entonces vamos a poder hacer mejor las cosas todavía de lo que estaban hechas. Bueno, al final de ese año, ellos terminaron facturando 20 millones de dólares de la época. Entonces, una persona resiliente tiene la capacidad de sobreponerse, tiene la capacidad de florecer y ante todo tiene una capacidad optimista de que aunque en este momento pase un momento de dolor, el futuro se va a ver mejor y va a llegar a ese futuro mejor siendo resiliente hoy, entrenando su mente para ver lo bueno en cada cosa que está pasando. La octava R es que necesitamos retos en nuestra vida. Hay que estarnos retando constantemente, hay que ser competitivos, pero no compitan contra nadie. Compitan contra ustedes mismos. ¿Qué pasa si se hacen esta pregunta todos los días? ¿Será que hoy fui mejor que ayer? ¿Y será que mañana puedo ser un poco mejor que hoy? Si nosotros nos propusiéramos mejorar 1% diario, solo 1% diario, pero de manera consistente durante un año, no mejoraríamos 365% porque eso sería lineal. Como es un efecto compuesto, si es de manera consistente, mejoraríamos 2800%. Entonces yo tengo que estarme retando a ser mejor que ayer y mañana ser un poquito mejor de lo que fui hoy. Entonces no compitan contra nadie, la competencia de ustedes está en su espejo. Hay que estarnos retando, pero también ¿por qué son importantes los retos? Los japoneses, que les encanta el pescado fresco, mandan los barcos en las costas de Japón a pescar y traían los peces muertos en los barcos a las costas de Japón, a los puertos, y sentían que traer el pez muerto le hacía que perdiera la frescura. Entonces se les ocurrió meter unos grandes tanques de agua en los barcos y sacar los peces vivos, meterlos en los tanques y traérselos hacia el puerto. Pero como todos los peces venían quietos, sentían que perdía frescura. O sea, son bien exigentes. Entonces se les ocurrió meter pequeños tiburones dentro de los tanques. ¿Y qué hacían los tiburones? A ver qué se comían. Y ahí sí que vivo te quiero, todos los peces a moverse. Todos los peces que se movían y que no se los comían los tiburones, se mantenían frescos, mantenían la frescura. Entonces, los retos son importantes en nuestra vida porque nos mantienen frescos. Ya está comprobado con el ejemplo que yo les puse del hogar de ancianos y con la neurociencia, que cuando yo me estoy retando a hacer cosas que son incómodas, eso mantiene rejuveneciéndose mi cerebro y también rejuveneciendo mi vida. Por eso es que cuando viene la presión, si yo quiero lograr el éxito, tengo que escoger de qué lado me voy. Si me voy del lado izquierdo y viene la presión, lo empiezo a ver todo como una amenaza y entro en modo defensivo, modo reactivo. Pero en lugar de irme del lado izquierdo, cuando viene la presión, hay que aprender a ver todo como un reto. Algo voy a ganar de esto. Yo desde que aprendí este principio quité la palabra difícil de mi vocabulario. Cada vez que yo estoy bajo presión económica, emocional, de salud, yo digo, esto está retador. Me sacó de la zona de confort, me está demostrando que tengo que aprender algo, que tengo que renovarme, que tengo que reinventarme, que tengo que recalcular, pero esto está retador. Y yo empecé a enseñárselo a mis clientes. Cada vez que mi cliente me decía, es que esta semana está difícil, tengo problemas, yo le digo, está retadora. No, está difícil. Es un reto porque usted lo aprovecha, va a salir mejor de como entró. Entonces, en la vida necesitamos retos. Estarnos buscando retar nuestra mentalidad, salir de la zona de confort, porque eso nos va a mantener frescos y nos va a hacer que vayamos construyendo una mejor versión de nosotros. Por eso es que hay que abrazar la incomodidad. Por lo menos una vez a la semana hagan algo que sea incómodo. Yo tengo desde hace más o menos 13 años, un club que tengo directores de empresa, tengo gerentes, ejecutivas, amas de casa, estudiantes universitarios, estudiantes de bachillerato, que todos los días hacemos una cosa que es incómoda, y es que nos bañamos con agua fría. Y el bañarse con agua fría tiene un montón de beneficios de salud, emocional, pero el mayor reto es que yo me estoy metiendo a hacer algo incómodo, y eso fortalece mi carácter. Por eso es que la incomodidad es el precio que pagamos por una vida de significado. Busquen tener retos en su vida, retos que los mantenga fuera de la zona de confort, que los mantenga rejuveneciendo su cerebro y construyendo carácter. Y la última R, y no menos importante, es la que abraza todo lo que estamos aprendiendo del día de hoy. Y es el famoso factor R, que es que
tomar responsabilidad de mi vida. Ya quitarme la mentalidad de que alguien me va a venir a rescatar, que alguien va a venir a hacer las cosas por mí. Y eso no significa ego, es tomar responsabilidad. Cada uno debe ser responsable de su propia vida. Es bien fácil echarle la culpa a los papás, a los abuelos, a esa persona que me hizo algo. Yo sé que a veces algunos pasaron cosas duras porque alguien abusó de ustedes o porque se aprovecharon o lo que sea. Es duro, pero siempre está la oportunidad de poder sanarnos, de poder perdonar, de poder sanar las heridas, pero ante todo, de tomar responsabilidad de nuestra vida. Si yo quiero realmente que esas R's que vimos el día de hoy, de reinventarnos, de reenfocarnos, de recalcular, de renovarnos, de resolver, todo lo que aprendimos hoy, se active, tengo que empezar por tomar responsabilidad yo. Cuando yo me hago responsable es cuando las cosas empiezan a cambiar. Si ustedes lo ven solo en la sociedad que vivimos, solo con que el 20% de las personas se volvieran más responsables y le daríamos vuelta a un país. Entonces, el factor R, que es la última R, es yo tomo responsabilidad de que las cosas empiecen a cambiar. Ahora pregúntense ustedes, con todo lo que aprendimos hoy, si yo no cambio nada en mi vida, ya vimos que nunca estamos estancados. Si yo no progreso, tengo retroceso. Si yo no decido cambiar nada en mi vida, ¿cómo va a ser mi trabajo, mi vida, mi negocio, mi carrera dentro de 6 meses, dentro de un año? Como decía Jim Rohn, es mejor vivir una vida por diseño que por azar. Dejen su salud al azar y no cambien nada y a ver cómo van a estar dentro de un año, 2 años, 5 años. Dejen sus finanzas al azar y a ver cómo van a estar dentro de un año, 2 años, 5 años. Dejen una relación importante al azar y a ver dónde van a estar ustedes dentro de un año. Entonces ahí es donde yo tomo responsabilidad, decir, no, los cambios tienen que empezar por mí. Por eso es que yo empecé con la frase, cuando tú cambias, todo empieza a cambiar alrededor, cuando yo tomo responsabilidad. Y hablando de todas estas mentalidades, de ese factor 20X, Michael Phelps es el campeón olímpico que más medallas ha ganado del mundo, pero parte de su éxito se lo debe a su coach, al entrenador, que fue como su papá, fungió como su papá, pero lo entrenó y lo formó, y él empezó a enseñarle que todo lo viera como un reto y activó todo lo que vimos el día de hoy. Michael Phelps cuenta que en el 2008 él iba a competir 200 metros mariposa y sin que él se diera cuenta, su coach le había rajado los lentes. Entonces, a simple vista no se notaba, pero cuando él se lanzó a la competencia, se le empezó a meter el agua en los ojos. Pero el entrenador lo que quería ver era cómo manejaba la presión y cómo respondía para que él se fuera preparando para las distintas competencias. Ese día Michael Phelps o vio de que el agua se le estaba entrando en los ojos y él se enfocó en ganar la competencia y ese día rompió su récord. Le hacía cosas como que iba a competir y le escondía las 5 calzonetas que traía y así iba metiéndole cosas para qué, para que él aprendiera a manejar la presión y fuera retando su mente a otro nivel. Y ahí es donde todo lo que aprendimos hoy tiene que ver con nuestra mentalidad, porque la mentalidad es todo en todo. Y ahí es donde algo que yo les quiero insistir que desarrollen. Yo últimamente, en los últimos 2 años, cada vez que empiezo un entrenamiento, lo recomiendo, es que empecemos a pensar y actuar con mentalidad de inversionista. Un inversionista, si va a invertir en un proyecto, si va a invertir en tierra, en un negocio, en acciones, en lo que sea, el inversionista lo hace porque espera un ROI, un retorno sobre esa inversión. Ahora, si yo desarrollo mi mentalidad de inversionista, cada cosa que yo haga de manera intencional, tengo que verla como una inversión que va a tener un retorno. Si yo voy a leer un libro, bueno, ese tiempo que estoy invirtiendo y lo que gasté en el libro, le tengo que sacar un retorno a ese libro. Si yo voy a invertir en hacer ejercicio, si voy a sudar, si me voy a sacar el jugo, es porque estoy invirtiendo mi energía, todo, ¿para qué? Para tener un mejor cuerpo, más fuerte. Y así cada cosa que ustedes hagan, empiecen a verla con mentalidad de inversionista. Ahora, para terminar todo lo que vimos hoy, y después vamos a terminar con algunas preguntas, ¿dónde estamos hoy? Podemos estar en 3 lugares. O estoy en mi zona de confort, o ya estoy saliendo de mi zona de confort, o estoy entrando a mi zona de confort.
Entonces yo quería darles esta masterclass para que ustedes abracen estas 9 Rs y empiecen a trabajar en ellas constantemente. Ahora, antes de terminar, quiero enseñarles esta página que tenemos en Facebook, se llama Crece Todo Lo Que Puedas. Es una página de crecimiento personal donde publicamos todas las semanas artículos, recomendaciones de libros, ponemos videos de conferencias que les puede servir para seguir creciendo. Es totalmente gratis, está en Facebook, ahí la pueden seguir. También tengo un listado de difusión donde todas las semanas mandamos 2 a 3 mensajes por WhatsApp para que ustedes sigan creciendo. El mensaje les llega de manera individual. Todos los lunes les mando una conferencia de la plataforma TED, donde hay temas de inteligencia emocional, mentalidad, liderazgo, y son conferencias cortas que duran de 3 a 18 minutos. Entonces, los que quieran pertenecer a este listado, con mucho gusto me mandan su WhatsApp y los agregamos. Y hablando de entrenar nuestra mentalidad, quiero dejarles 2 anuncios y cómo intencionalmente empezar a trabajar en su mentalidad. La otra semana voy a repetir, que ya lo he dado varias veces, ahorita toca la 10ª promoción de un programa que desarrollamos que se llama Maximus, y es cómo entrenar mi mentalidad para adaptarme a los distintos cambios que está lanzando el mundo. Y en Maximus ustedes van a lograr una mentalidad más entrenada para convertir obstáculos en oportunidades, manejar mejor sus emociones, enfocarse en aprovechar mejor el tiempo, ser personas más comprometidas en los resultados que quieren lograr, ser personas innovadoras que puedan mejorar en todo lo que hagan, manejar la presión y la frustración, ser una persona determinada con carácter y aprender a conocer todo ese potencial que tienen. Está enfocado a, para mí, todo tipo de personas, aunque no es para todos, porque esto los va a incomodar, los va a retar. Con cada módulo, yo he tenido personas que me dicen, mira, cada módulo me pega más que el anterior, pero me está haciendo crecer, me está haciendo tener una mentalidad más fuerte. Vemos 9 mentalidades que son claves para ser un mejor líder, para ser un mejor ejecutivo, para vender más, para poder ser un gran emprendedor, para ser mejores hombres y mujeres. Entonces son las 9 mentalidades que las vemos a través de 8 módulos. Cada semana es una mentalidad y en el último módulo vemos las últimas 2 mentalidades. ¿Cómo es la dinámica? Son módulos de más o menos 1 hora cada semana. Empezamos el lunes a las 7:30 de la noche. Y después del módulo que ven una mentalidad, yo les mando material complementario. Normalmente es el resumen de 1 o 2 libros en PDF y un video para que ustedes complementen la mentalidad que aprendieron. Pero ante todo, es el reto de ponerlo en práctica. Desde el primer módulo se van a poner retos de 30 días para que ustedes empiecen a retar su mentalidad. Y vamos a empezar el lunes 13 de octubre a las 7:30 de la noche. Para los que quieran, me confirman y vamos apartando el cupo de ustedes. Y por otro lado, llevándolo a la mínima expresión, entrenar mi mentalidad, pero de manera consistente, ¿qué pasaría si ridículamente yo invierto 10 minutos todos los días en mi crecimiento personal? Bueno, lanzamos ya hace un año esta membresía que se llama Aprendiz 20X, donde ustedes todos los días, durante 90 días, reciben 2 preguntas a su correo para que tomen autoconciencia, para que se reten y para que saquen acción y desarrollen el hábito del journaling, de llevar un diario. Y lo interesante es que es crecimiento integral, porque cada día cambia el tema de la pregunta. Un día es de inteligencia emocional, otro día es de autoliderazgo, otro día de productividad, y así va cambiando las 2 preguntas por tema cada día. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, el día 2, el tema es inteligencia emocional. Esto es lo que ustedes reciben a su correo. Y tener un diario donde van a escribir las 2 preguntas y van a escribir ustedes qué piensan de esas 2 preguntas en este momento de su vida. ¿Qué los hace pensar? ¿Qué los reta? Y que ya se vayan con una acción para hacer en el día relacionado con esa pregunta. Entonces, es un crecimiento integral porque cada día están agarrando temas diferentes, pero los van conectando. Y al final, ¿qué van a hacer? Van a ir descubriendo fortalezas, van a mejorar. El journaling, que es una habilidad, llevar un diario, que es un hábito poderosísimo que a todas las personas deberíamos de hacerlo. Vamos entrenando nuestra mente para ser más enfocada, proactiva y menos reactiva. Entonces ahí está la inversión. Hay una membresía VIP que incluye coaching 1 a 1 conmigo. De ahí el plan 90 días y el plan 30 días. Entonces ahí están invitados para que pasen de una mentalidad tradicional a tener una mentalidad de aprendiz 20X, porque al final todo cambio que yo quiera hacer externo tiene que ser un cambio interno. Y ahora para terminar,
vamos a ver un par de cositas que yo sé que también los va a incomodar y retar. ¿De qué nos arrepentiríamos de no haber hecho si nos encontráramos al final de nuestra vida? La doctora Elizabeth Kubler-Ross fue una doctora que atendió creo que más o menos 1000 pacientes en etapa terminal y ella desarrolló toda una metodología en la tanatología, que es el acompañamiento del duelo o de etapas terminales. Y ella definió, después de conocer a las personas en su última etapa de su vida, en los momentos más duros o tristes, definió 6 ojalás que todas las personas mencionaban antes de morir. El primero, ojalá hubiese tenido el coraje de vivir la vida que yo quería y no la que los demás esperaban de mí. Muy retador, porque a veces estamos viviendo a merced de la opinión de los demás o lo que otros dictaron para mí. Y no fuimos protagonistas de nuestra vida, sino que solo espectadores. El segundo, ojalá no hubiera trabajado tanto. El trabajo no es malo. A lo que hay que enfocarse es ser productivo, pero tener tiempo también para vivir, para disfrutar las cosas y para disfrutar ante todo el tiempo con las personas que amamos. Tres, ojalá hubiese tenido el coraje de expresar mis sentimientos. Yo les digo, yo he tenido que trabajar mucho en esa parte porque a raíz de la muerte de mi esposa yo bloqueé mucho mis sentimientos y he tenido que ir trabajando en ser una persona que expresa, que saca más los sentimientos. Cuatro, ojalá hubiera mantenido el contacto con mis amigos. Miren, la pandemia nos vino a demostrar cuántas personas dejamos de ver que dijimos, ah, sí, algún día nos vamos a reunir y ya no las volvimos a ver. Entonces, valoremos a esos amigos que valen la pena, dediquémosles tiempo también, busquémoslos, compartamos con ellos porque son parte importante de nuestra vida. Ojalá me hubiera permitido ser más feliz. Y la felicidad no depende de lo externo, es una actitud interna y yo les recomiendo la gratitud, que yo la promuevo tanto, es un regulador de nuestra felicidad porque nos enfocamos más en lo que tenemos que en lo que no tenemos. Y también regula las emociones, reenfoca nuestra mente. Y el último, ojalá me hubiera arriesgado más. ¿Cuántas oportunidades, cuántas cosas en nuestra vida nos estamos perdiendo por no atrevernos a arriesgarnos? Por eso ya aprendimos esos 9 R's y eso les va a servir a ustedes para empezar a atreverse a cosas que antes las miraban lejanas y que van a poder empezar a vivirlas y a poderlas alcanzar. Por eso no hay que esperar a que algo se convierta en un ojalá. Persigan sus sueños, dediquen tiempo a las personas que aman, expresen sus sentimientos, mantengan contacto con las personas que pues son sus amigos y den permiso de ser feliz y arriesgarse. Ahora, para terminar, vamos a ver varias preguntas disruptivas. Ustedes dirán, ¿por qué usa tanta pregunta? Porque la pregunta trae la respuesta. Si yo no encuentro la respuesta, es porque estoy haciendo mal la pregunta. También me ayudan a reenfocarme, van marcando el rumbo de mi vida. Y si yo quiero cambiar el rumbo y los resultados, debo cambiar las preguntas. Por eso fue que surgió esta membresía Aprendiz 20X, porque yo me he vuelto un coleccionista de preguntas. Y los que quieran, yo les puedo compartir, si no estuvieron en la masterclass de la semana pasada, que se llama Repensar, fue una masterclass de puras preguntas de todas las áreas de nuestra vida. Y como decía Albert Einstein, si yo tuviera un problema que resolver, invertiría 55 minutos en encontrar la pregunta correcta y en menos de 5 minutos resolvería el problema. Por eso es tan importante el que uno aprenda a hacerse preguntas que le van a provocar conversaciones incómodas. Entonces aquí viene la primera. ¿Qué haríamos si supiéramos que no podríamos fallar en la consecución de nuestras metas más ambiciosas? O sea, por un momento piensen, si ustedes no fallaran, ¿de qué serían capaces de lograr? Por otro lado, ¿estoy dispuesto a salir de mi zona de confort y tomar riesgos para lograr resultados extraordinarios? Y eso es parte de lo que busqué el día de hoy, retarlos de una manera incómoda a que salgamos de nuestra zona de confort. ¿Qué pasaría si les dijera que la única cosa que separa de alcanzar las metas que tienen es la mente con la que ustedes están tratando de llegar ahí? Pues que hay que estarnos reinventando, renovando nuestra mente con la verdad y eliminando paradigmas y creencias limitantes. ¿Estoy dispuesto a dejar de lado mis miedos y limitaciones para alcanzar mis objetivos más grandes? El 80% de lo que más tememos nunca sucede. La mayoría de miedos son aprendidos. Y con Casey McAllister, el video que yo les enseñé al principio, ¿cuál es mi excusa? ¿Qué limitación estoy permitiendo que no me logre alcanzar yo mis objetivos? ¿Qué pasaría si yo les dijera que son capaces de lograr mucho más de lo que piensan que son capaces? Ahí está el factor 20X. Todos ustedes y yo somos capaces más allá de lo que creemos, pero entran
esas creencias que yo sé que hoy las estamos rompiendo. ¿Cuánto estoy dispuesto a invertir en mí y en el futuro para lograr los objetivos más grandes? Inviertan en libros, inviertan en cursos, hay videos, hay tanta cosa que ustedes pueden invertir en ustedes. Como decía Jim Rohn, vacía tus bolsillos en tu mente y tu mente va a llenar tus bolsillos. Entonces, inviertan en ustedes. Si no tengo tiempo para invertir 10 minutos en mí, ¿qué vida estoy viviendo? ¿Cómo me sentiría si pudiera romper esos límites de lo imposible y alcanzar metas que parecían inalcanzables? ¿Qué nuevas oportunidades podría yo tener y lograr resultados extraordinarios en mi carrera y en mi vida personal? O sea, cuando uno empieza a recalcular, cuando uno empieza a renovarse, cuando uno empieza a resolver, empieza a ver oportunidades donde otros miraban problemas. ¿Qué pasaría si yo pudiera tener el control de mi vida y crear el futuro que deseo en lugar de dejar que las circunstancias me controlen? ¿Se acuerdan que parte de reenfocarme y de recalcular es ver el obstáculo como una oportunidad? Y ahí es donde realmente, ¿de qué tenemos control? De la perspectiva, de cómo veo la vida y de cómo elijo responder. Pero ustedes quieren cambiar su futuro, empiecen por cambiar sus hábitos, porque sus hábitos van decidiendo su futuro. Y ahora para cerrar, que este video a mí me encanta, es un extracto de una entrevista que le hicieron a uno de los sobrevivientes de los Andes. Si ustedes vieron la película La Sociedad de la Nieve, bueno, Carlos Páez es uno de los sobrevivientes de ese accidente trágico ahí en los Andes, pero quise poner ese video al final porque ellos amarraron esas 9 R's. Entonces, escuchemos lo que él va a decir. Mi nombre es Carlos Páez y participé en aquel vuelo en el año 1972, aquel equipo de rugby que iba a cruzar los Andes para jugar un partido de rugby en Chile. El avión cayó en los Andes y tuvimos que permanecer durante 70 largos días con sus noches en aquella historia increíble, de la cual seguimos hablando hoy, de la cual se han hecho 3 películas, se han escrito 26 libros, 9 documentales que la convierten sin duda, como dice la National Geographic, en la historia más increíble de supervivencia protagonizada por gente del común. La cuestión es que el avión agarramos hacia el sur y comenzamos a cruzar la cordillera por el paso de Planchón. Salió uno de los militares de la cabina y nos dijo: señores, pónganse los cinturones porque el avión va a bailar un rato. Y efectivamente, nos ponemos los cinturones, el avión empieza a sacudirse porque venía una zona de turbulencias y de pronto un pozo de aire gigantesco que bajamos 600 metros de golpe. Inmediatamente caímos en un segundo pozo de aire y de pronto el golpe más brutal que te puedas imaginar cuando el avión choca con la panza y con el ala, el frío más brutal que entraba, el caos más absoluto, el griterío, de pronto el silencio, porque el avión al perder los motores se sentía en silencio, solamente el rozamiento contra la nieve y los gritos, hasta que después de esa carrera alocada, el fuselaje se detiene abruptamente, todos los asientos se van para adelante y quedamos apretados todos entre un remolino de fierros. Gustavo Nikolic era el encargado de escuchar la radio, que salía a escucharla entre medio de las turbulencias de las montañas, salía a escuchar la radio. Me acuerdo que entró dentro del fuselaje y me dijo, se dirigió a mí, quizás porque yo era el más chico, me dice: Carlitos, tengo una buena noticia para darte. Le digo: ¿qué pasó? Dice: acabo de escuchar en la radio, una radio chilena, donde el locutor dijo que dieron por finalizada la búsqueda del avión uruguayo y van a venir a buscar los restos nuestros en febrero cuando vengan los deshielos. ¿Cómo buena noticia? Lo quería matar. Imagínense en ese chico malcriado y consentido y caprichoso. Le dicen que es una buena noticia que no nos busquen más. Y él me agarró del cuello, me miró a los ojos y me dijo: Carlitos, ¿sabés por qué es buena noticia? ¿Por qué? Le digo yo. Y me dijo: Carlitos, tenemos que encontrar nuestros propios recursos. Mirando 47 años para atrás, puedo decir que qué razón tenía mi amigo Nikolic cuando me dijo que era una buena noticia, porque ese día dejamos de sobrevivir, pero empezamos a vivir. Para mí, sobreviviente es aquel que está esperando a que lo vengan a buscar, pero cuando uno se convierte en el timonel de su propio destino, la historia cambia. Y ese día cambia y nosotros salimos a pelear la historia. Quizás seamos de los pocos seres humanos que hemos padecido la sensación de no existir más. O sea, de que el mundo entero se había olvidado. Yo no podía entender de que se llegaba a la luna en aquella época, escuchábamos las noticias, que se seguía jugando al fútbol,
que el 8 de diciembre se festejaba el Día de las Playas en Montevideo y nosotros perdidos en los Andes. Es algo que nos costaba mucho entender, pero que bueno, que ahora nos dimos cuenta que el camino va por uno, no va por lo que le pasa a los demás. Creo firmemente que de la cordillera muchas cosas aprendí, muchas cosas aprendemos durante toda la vida, digo, a lo largo de la vida, pero si tuviera que rescatar, las cosas más importantes fue, primero que nada, fue el trabajo en equipo. Nuestra historia fue una historia netamente grupal, o sea que fue de trabajo en equipo. Está convertida, de hecho, en una de las historias más monumentales de trabajo en equipo, al punto que en Estados Unidos muchas universidades usan el libro nuestro, Alive, como libro de cabecera para hablar sobre el teamwork, como dicen los americanos. Creo que fue una historia netamente grupal. Después la toma de decisión. Nosotros tuvimos que tomar decisiones durísimas, pero las tomamos. Nosotros nos tuvimos que adaptar de golpe, de la nada, de ser unos chicos mimados y consentidos, a tratar de vivir o de sobrevivir en un medio que nosotros no conocíamos. Y después una de las cosas para mí más importantes, que hace referencia a una frase que aprendí hace poco tiempo, una frase de San Francisco de Asís que dice así: empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y terminarás haciendo lo imposible. Yo la aprendí hace poco esa frase, pero fue lo que nosotros hicimos. Empezamos haciendo lo necesario, luego lo que era posible y terminamos haciendo lo imposible, reapareciendo después de esos 70 largos días con sus noches en esa historia increíble de adaptación, de lucha permanente, de solidaridad, de amor, mucho amor también, porque aparte nuestra lucha era por cosas muy simples, porque uno aprende en la cordillera de las pequeñas grandes cosas que son las que le dan el verdadero sentido a la vida. Hay dos palabras para mí que son la cabecera de esta historia. Una es la humildad, pero no porque yo sea humilde, sino porque Dios nos hizo, cada vez que nos la creímos, nos pegó un garrotazo y nos dijo: señores, es por abajo. Fíjate que nosotros tuvimos el accidente de avión, recibimos la noticia que no nos buscan más, tomamos la decisión de alimentarnos de nuestros compañeros muertos. Cuando estábamos organizándonos, viene una avalancha que mueren 8, o sea que era como permanente el no. Después encontrar la cola del avión y no poder hacer funcionar la radio, que era donde estaban las baterías. O sea que lo permanente fue el no en nuestra historia, pero nosotros al no, gracias a la actitud, que es la otra gran palabra, pudimos decirle que sí al no, que ese fue el gran aprendizaje, decirle que sí al no. La vida está para desafiarnos. Ahí él nos demostró que ellos adaptaron esas 9 R's para poder salir adelante. Y es impresionante cuando uno escucha las historias de cada uno y de lo que han logrado en su vida después de esa tragedia, pues es donde uno ve que sí se puede, solo es que uno reenfoque su mentalidad, se va reinventando y no hay que esperar una tragedia como la de ellos para realmente ir adaptando todo esto que aprendimos el día de hoy. El 2025, que ya estamos en el último trimestre, ya quedan solo 90 días o un poco menos para terminar este año, tiene la oportunidad de ser el más significativo, el más productivo y el más importante, pero va a depender de qué. De que yo me enfoque en lo que tengo influencia, que tengo control, de que me comprometa con las acciones que me van a dar resultados, que busque maneras de ser 1% mejor cada día y en lugar de estar contando los días, hacer que los días cuenten. Seamos fuertes y espero haber cumplido la meta, que era agregarle más valor a la vida de todos ustedes. Muchas gracias por haberme prestado su atención. Que Dios los bendiga. Y pues ahora vamos a